Eso, muy bien. El día martes, no sé qué cayó el martes. Miremos acá. El martes era 14, bueno. 14. Ujú. Bueno, ese día un pastor conocido, no es ni siquiera alguien muy cercano, es un pastor conocido, muy de vez en cuando nos saludamos por el WhatsApp y él a veces simplemente comenta algunos estados que yo pongo, sobre todo lo que tiene que ver con el café y eso. Pero resulta que el martes él llega y me manda este texto, Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bueno, no recibe el texto, amén. Qué bonito, le volví una llamita ahí y la cosa se quedó así. Al otro día temprano estaba yo, o no sé si fue ese día por la noche, yo creo que fue ese día por la noche porque me gusta mucho orar después de las 11 de la noche, ya cuando todo está en silencio. Entonces estaba yo ahí cuando el Señor me pone a buscar un libro que ahorita estaba cayendo en cuenta, ese libro yo no lo miraba hace por ahí año y medio. Yo creí que era hace meses, no, obviamente año y medio son meses, pero a lo que me refiero es que era más de un año que yo no tocaba ese libro. Es un libro que había empezado a leer y el Señor me dijo que no siguiera con ese libro, que trabajara con otro libro, un proceso personal que estuve haciendo el año pasado, que fue muy especial, pero este libro se quedó en veremos. Este libro se llama El Manual del Profeta. Lo escribió un apóstol que se llama John Eckhart y, y entonces el Señor me inquietó así, vaya por el libro del Manual del Profeta, como bueno, este es el tiempo para que coja ese libro. Nosotros hemos estudiado algunas cosas de John Eckhart, sobre todo mi esposa, porque hay un libro muy bueno. Él escribe muchos libros de oraciones, oraciones 100% bíblicas y muy enfocadas en la guerra, en el ayuno, en la victoria. Es bien interesante. Y cojo yo el libro, entonces como hace año y medio había parado el libro, ni siquiera llevaba, yo creo que sí mucho, llevaba un cuarto del libro, ni siquiera un tercio del libro. Yo ya tenía algunas cosas subrayadas y yo dije, voy a leer solamente lo que está subrayado, pero cuando lo abrí, encima de la introducción del libro decía, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces ahí ya me empezó como a resonar un poco la cosa. Y yo, qué interesante. El mismo versículo que me dio el pastor Ignacio. Dejemos eso así. Entonces, resulta que después mirando un devocional que yo tengo de Jennifer Leclerc, que es una profeta, es un devocional profético, no lo hago diario, unos días sí, otros días no. No estaba usando el mismo versículo, pero estaba hablando del mismo tema, de manifestar el ministerio, los dones, todo eso. Interesante. Me llegó después, hace un par de días, la publicidad de un evento que va a haber y el evento es un evento profético y se llama Resplandece. Resplandece. Qué interesante. Y resulta que ayer por la mañana, loleando en mis redes sociales, me di cuenta que Jenny Cristor puso también ese versículo en un post en su Instagram. No sé por qué lo puso. El caso es que lo puse y yo lo leí. ¿A qué voy con esto? Usted verá si cree que eso es casualidad. Yo tengo muy claro que no es casualidad. Cuando las personas somos proféticas, no digo profetas, pero sí personas proféticas, cuando las iglesias somos proféticas, cuando las familias somos proféticas, aprendemos a tener los sentidos activos. Estamos atentos a lo que Dios está hablando en todo tiempo, qué es lo que se está moviendo a mi alrededor y qué es lo que Dios quiere que yo entienda y que yo sepa. Tengo muy claro el mensaje, por lo menos para mí lo tengo muy claro.
Pero también tengo claro que este tipo de mensajes cuando le llegan a un pastor tienen que ver con la iglesia que pastorea. Tienen que ver con la iglesia que pastorea. Sobre todo un pastor que hace rato quiere que sus hermanos en Cristo resplandezcan con el fuego del Espíritu Santo. Pero entonces sigue la segunda parte. Bueno, Señor, perfecto, tengo muy claro, esa palabra me la estás poniendo, pero así en la cara, o sea, no es una casualidad, pero ¿qué es lo que tú me estás diciendo a través de esta palabra? Entonces resulta que el Señor a través de esa palabra me lleva a una predicación que escuché en estos días, donde el pastor Frankie está diciendo se va a levantar una unción de influencia para el pueblo de Dios. Y dígame si resplandecer no tiene que ver con influir, porque cuando algo resplandece todo el mundo se da cuenta, ¿sí? Pero obviamente este no es el resplandor para que vean a Alejandro Gil, para que vean a Salomé, para que vean a Quique, a Paola, a Ana Grey, no. Este resplandor es para que vean el reino de Dios, para que vean a Cristo, para que perciban al Espíritu Santo a través de nosotros, que es algo que mi esposa y yo siempre hemos anhelado que suceda en este ministerio, que la gente resplandezca, que los dones del Espíritu se manifiesten en las casas, pues en los hogares, que se formen las casas de comunión y que el Espíritu Santo se mueva en las casas de comunión, que las casas lámpara lleguen a unos niveles de adoración, que cuando están adorando se abran los cielos y se mueva la gloria de Dios. Eso lo hemos querido, eso lo hemos manifestado, pero me parece muy tremendo porque el Señor empieza a manifestar un anhelo de Él y a la vez anunciar algo que va a hacer y lo hace de manera que por lo menos a mí me quede claro que Él está hablando. O sea, estas son las cosas cuando yo les digo, cuando usted aprende a tener los sentidos espirituales abiertos, no necesita que un profeta se le pare al frente y le diga, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque ya usted aprendió a escuchar la voz de Dios, porque tiene su espíritu listo para eso y usted sabe que Dios le puede hablar y que usted lo puede oír sin necesidad específica de que sea a través de un profeta. Lo que pasa es que obvio que cuando te habla Dios a través de un profeta es muy emocionante, pero parte de nuestra madurez espiritual es aprender a escucharlo a él directamente y que eso también sea emocionante. De hecho, bíblicamente es más emocionante que te hable directamente Dios y que tú lo escuches y que tú tengas la certeza de que él te está hablando a ti, que no es una cosa que tiró así a ver quién la coge, sino que te está hablando a ti con nombre propio. Y esa es una experiencia maravillosa. Y eso se llama ser una persona profética. Sigamos escalando esto. Resulta que se puso el 1 de mayo la tarea del segundo libro de Crónicas. Como la mayoría ya saben, a los días la profeta Alejandra Quirós habló del mismo texto, segundo libro de Crónicas, pero ella lo mencionó del capítulo 29 al capítulo 32. De todo lo que hay en la Biblia, curiosamente, la profeta Alejandra recibe esto. Tiene una orden de hacer un trabajo, de hacer algo específico. Perfecto. Entonces empiezan a entender, hay una voz de Dios que se está soltando sobre la tierra, o por lo menos parte de Latinoamérica, y necesitamos poner atención. Pero cuando se nos mandó de parte de Dios hacer esta tarea, pues muy importante haberla hecho, porque eso es lo que nos prepara en el espíritu para recibir la rema del Señor, lo que Él quiere decirnos directamente. Bueno, pero en ese proceso, como la palabra de Dios es eterna, a ese punto voy, no importa qué versículo llegó primero, qué versículo llegó después, porque la eternidad no tiene los límites del espacio y no tiene los límites del tiempo.
Y la eternidad es como algo que todo el tiempo en la tierra se está manifestando. Entonces uno dice, por eso es que cuando usted lee un texto, cuando Dios le habla a través de una palabra, usted la puede recibir con confianza porque es como que en ese momento apenas se estuviera escribiendo, pero es para que esa palabra transforme su realidad o la realidad de una familia o la realidad de una congregación o la realidad de una nación, porque la palabra es eterna. La palabra eterno no quiere decir que de aquí en adelante va a durar por siempre y para siempre. Lo eterno quiere decir que está en una dimensión donde todo funciona distinto a esta dimensión donde hay límites de tiempo y de espacio, pero la palabra siempre es vigente. El rey Salomón mencionó en uno de los textos de su libro de Eclesiastés que lo que ha de ser ya fue. Eso está en Eclesiastés, es uno de esos versículos que uno dice, wow, lo que ha de ser ya fue. Sí, lo que ha de ser ya fue. Y también en Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Uno dice, ¿cómo que no hay nada nuevo debajo del sol? Es como ya todo está escrito y ya todo está dicho, literalmente, ya todo está planeado y ya todo está organizado. Aquí no hay nada nuevo y cualquier cosa que suceda ya se sabía y ya había sucedido. Eso suena extraño, pero es lo que uno va entendiendo en la palabra. Entonces, cuando yo recibo de parte del Señor, levántate y resplandece y reviso lo que está en el segundo libro de Crónicas 29, 30 y 31, me encuentro con que levántate y resplandece traduce, haz lo que dice el segundo libro de Crónicas 29, 30 y 31 y alístate para que puedas resplandecer. Alístate para que mi gloria se pueda manifestar sobre ti y sobre los demás que sigan estas palabras. Cuando yo miro esos 3 capítulos, me doy cuenta que tienen que ver mucho con levantarse y con resplandecer. Y que al hacer esto, la influencia que el Espíritu Santo quiere soltar sobre la iglesia, nosotros como sembradores podemos ser parte de eso. Eso es una palabra que es para la iglesia del Señor, pero las casas ministeriales, las familias, las personas que no tomen esa palabra, que no se alineen a esa palabra o no la crean, no la van a experimentar. Por eso el Señor escribió en su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, yo no puedo llegar hasta donde la fe me permite. La fe es la que me habilita para llegar hasta donde Dios quiere que yo llegue. Entonces, si no tengo fe en esa palabra, no puedo llegar hacia donde esa palabra me lo está diciendo. Eso es muy fácil. Jesús estaba caminando sobre las aguas y solo uno se bajó de la barca para caminar hacia donde estaba el Señor. Los demás ni siquiera se atrevieron a bajarse de la barca y Pedro logró caminar un poco sobre las aguas, sino que cuando desvió su mirada a la tormenta, perdió la fe y se empezó a hundir. Entonces, definitivamente, estos son temas de fe. Tenemos a un Cristo que está sobre las aguas, o sea, se está moviendo en una dimensión que para el hombre es imposible y puede que en este momento de tu vida tú estés pensando, este es el momento de mi vida donde es imposible levantarme y resplandecer. Pero es que es ahí donde el Señor dice, levántate y resplandece. No te asustes porque estoy parado sobre el agua. Ven y yo te sostengo. Sí, entonces nosotros tenemos que movernos en esa mentalidad, tenemos que movernos en esa intención. Recuerden la predicación que dimos sobre los pensamientos, el corazón. Es muy importante que nosotros tengamos todo esto articulado para llegar a un mensaje como el de hoy. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quién dice amén? Excelente, amén. Bueno, muy Amén. bien. Amén. Amén, amén. Amén, amén. O sea que yo creo que ese Isaías 61 deberíamos de hacer un cartel en todas las casas para que no se nos olvide. Excelente idea.
pero no sin antes haber estudiado segundo de Crónicas 29, 30 y 31. Es lo ideal ponerlo de ringtone de alarma. Que diga, Entonces, levántate y resplandece, levántate y resplandece, levántate y resplandece. eso. Entonces hoy voy a predicar solamente con el capítulo 29. Los capítulos 30 y 31 básicamente ya nos dan a nosotros ciertos detalles que cada uno el Espíritu Santo se los debe revelar, mostrar. Si usted quiere dar una buena respuesta al Señor frente a esta palabra, frente a este mensaje, tiene que escudriñar el capítulo 30 y 31. Con el corazón, con la mente, con el espíritu, con todo su ser abierto a entender y a poner por obra la palabra que el Señor le entregue allí. Porque yo sé en quién he creído y sé que si después de la prédica de hoy usted medita en el capítulo 30 y 31, usted va a hacer lo correcto y va a saber lo que tiene que hacer. Pero a través del capítulo 29 vamos a revisar algunas cosas que vamos a llevar a cabo porque el Señor nos está haciendo una invitación muy específica y nos vamos a mover en eso. Muy bien, entonces vámonos al capítulo 28 porque hay un contexto que necesitamos tener claro. En el capítulo 28 tenemos información sobre el rey Acaz, que fue el rey anterior al rey Ezequías. En el capítulo 28, versículos 24 al 27, esto nos da el contexto para que entendamos lo importante que hizo el rey Ezequías en el capítulo 29. Entonces vamos al capítulo 28, versículos 24 al 27. El rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ahí está hablando del primer y el segundo libro de Reyes. Verso 27, cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Entonces acabamos de ver que el rey Acaz hizo algunas cosas muy graves. Tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Y ustedes saben que todo el mobiliario del templo es un diseño de Dios, o sea que él rechazó diseños de Dios, subestimó su diseño y se deshizo de algunos objetos del templo. Dice, cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Voy a hacer una interpretación un poquito, cuando digo superficial, es en el sentido de que no voy a profundizar, no de que no sea importante. Voy a hacer una interpretación superficial, una aplicación espiritual a lo que Dios nos está llamando. Cuando yo leo cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar, para mí esto traduce se bloqueó el fluir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy nosotros somos el templo. Somos el templo del Espíritu, ¿sí? Y existimos para adorar. Entonces, la adoración que el cielo espera no es la que está sujeta a un templo físico y a un ritual religioso, sino la adoración que fluye de nosotros como templos de Dios, cada uno casa para Dios. Entonces, en nuestro contexto es revisar quién hizo algo o qué hicimos nosotros que detuvo el fluir del Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea, ¿quién cerró el templo para que no siguiera fluyendo? Porque dice, para que allí nadie pudiera adorar
y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Y generalmente cuando tú deshonras el templo de Dios y no fluye adoración en el espíritu, porque Dios es espíritu y Él busca a quien le adore en espíritu y en verdad. Por eso Jesús dijo que ya la adoración no iba a ser ni aquí, ni en Jerusalén, ni en ninguna parte. Era por eso. Entonces eso también nos habla qué nos pasó a nosotros o quién influyó en nosotros para que ya no volviéramos a adorar en el espíritu. Y cuando no hacemos eso, inevitablemente edificamos altares, nos hacemos ídolos y están por fuera. Por eso dicen las calles, porque como tú eres templo del espíritu, tú ya no puedes ser profanado porque tú fuiste sellado por el Espíritu Santo si de verdad naciste en Cristo. Pero se pueden edificar altares por fuera y tú puedes terminar adorando en esos altares, siguiendo a esos otros dioses. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Esto básicamente resume, si tú no estás metido en el espíritu y si tú no estás en adoración al Eterno, créeme que lo más seguro es que tú ya tienes otros altares por ahí y tú ya le estás rindiendo culto a otros dioses. Básicamente es eso. Y cuando ya llegamos al capítulo 29, entonces dice, Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Ya sabemos que entonces Ezequías marca una diferencia. Ezequías representa una generación que se levanta y resplandece. Sigamos leyendo. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita. Le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz sea parte de nosotros. Voy a parar ahí un momento. Entonces, yo aquí puedo ver claramente procesos de iniquidad. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor, nuestro Dios. Sí, aquí se habla de iniquidad. Pero hay algo muy tremendo, dice levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor. Voy a ir rápidamente a 1 Corintios. Estos días estábamos utilizando este texto en los procesos prematrimoniales de unas hermanitas sembradoras que hay por ahí que se van a casar. Y 1 Corintios 7:1 dice, perdón, primera no, segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Así es. Entonces dice el versículo 1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad.
porque tememos a Dios. Los que estuvieron al principio de la adoración escucharon una lectura. Nadie me preguntó hoy en ese momento, pues no, pero eso era Job capítulo 28. Y Job estaba hablando de esto porque solo hay una forma de adquirir cosas profundas de Dios. Léanse el capítulo 28 de Job para que entiendan esto. Y él termina concluyendo, solamente con el temor del Señor llegamos a ese punto, ¿cierto? Entonces aquí Ezequías dice que purifíquense levitas y purifiquen el templo. Y mire qué interesante 2 Corintios 7:1 cómo lo expresa en la NTV. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Sigamos avanzando. Entonces, tenemos que limpiarnos. Hay iniquidades. Listo. Sigamos avanzando. Versículo 7. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario. En nuestro contexto como sembradores, encender lámparas ya sabemos a qué se refiere, quemar incienso. Entonces, y aquí no es solo culpar a nuestros antepasados, aquí es también mirar qué hemos descuidado de nuestra piedad, de nuestra comunión y de nuestra adoración al Señor. Verso 8, por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. O sea, note que algunas cosas no han marchado muy bien y ustedes pueden medirlas fácilmente con solo mirar sin mucho detalle. Verso 9, debido a eso nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Esto básicamente es cuando perdemos ciertas batallas. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea que hay una lucha todo el tiempo. Y hay guerras espirituales que se pierden. Y esas guerras espirituales se pierden y vienen cautividades o esclavitudes, llamémoslo de otra manera, opresiones espirituales que afectarán a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Verso 10. Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz sea parte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a él sus ofrendas. Se lo voy a volver a leer. Y póngale su nombre ahí, porque esto es para cada uno. Verso 11, donde dice, hijos míos, ponga su nombre. Alejandro, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a él sus ofrendas. Mi amor. Amados, yo lo tengo aquí resaltado con otro color porque precisamente es parte de este estudio para compartir en lo que el Espíritu Santo nos hablaba. Y dice, hijos míos, sembradores, no seáis negligentes, porque Jehová os ha escogido para que estéis ante él para servirle, para que le oficiéis y le queméis incienso. Amén. Amén. Sigamos avanzando. El versículo 12 al 14 no lo voy a leer, es una lista de nombres y por cuestiones de tiempo necesitamos avanzar. Habla de los levitas que pusieron manos a la obra. Ojalá que ahí pudiéramos escribir los nombres de todos nosotros en un futuro. Verso 15. Estos hombres reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor.
tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del templo del Señor para purificarlo y sacaron al atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De allí los levitas los llevaron al valle de Cedrón. Entonces lo que viene en estos días es que hay más noticias que dar. Pero esto nos habla de que entonces tenemos que hacer un proceso de limpieza de iniquidades, un proceso de arrepentimiento de pecados, y no es el mes entrante ni el año entrante. Y oremos si en nuestras casas hay objetos contaminados. ¿Se acuerdan que hace muchos años hablamos de ese tema, de los objetos contaminados? Y acuérdense que el 1 de mayo yo les decía, Dios lo que nos ha estado mostrando es que tenemos que hacer cosas que muy al principio de Sembradores llegamos a hacer. El asunto de los objetos contaminados también se habló en los primeros años de Sembradores y es algo pues que ha sido transversal todo este tiempo en algunas situaciones que hemos ayudado a ustedes a resolver así de manera dispersa. Ha habido objetos contaminados en las casas o en las oficinas. Por ejemplo, en el proceso de mi esposa, esa demanda civil, supimos que habían unos objetos contaminados. En fin, los objetos contaminados siempre serán una estrategia de Satanás. A uno le regalan cositas, uno compra otras cositas, se encuentra otras y a veces hay objetos contaminados. En los listados de iniquidades que trabajamos tanto para el tema de cortes y que dijimos que eso era permanente, estar averiguando y con los papás, con los abuelos, con los familiares, porque eso el Espíritu Santo va revelando y va mostrando. Entonces, hay cosas que se tienen que retomar. Y aquí me impacta porque es muy claro. Dice objetos contaminados. O sea, hay cosas que están molestando, están estorbando y no nos hemos dado cuenta. Entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo. Ahora, no lo mire como a ver si nos muestra, no. Usted le va a preguntar al Espíritu Santo y él le va a mostrar. O sea, yo no se lo estoy diciendo a ver si el Espíritu Santo le muestra. No, el Espíritu Santo le va a mostrar, punto. No le pongamos a eso misterio, ni duda, ni lo razonemos. Simplemente hay una instrucción y el Señor va respaldando cada una de estas cosas. En esta versión dice, y quitad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres han sido infieles e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Elohim y lo abandonaron. O sea, habla de inmundicia, no solamente de objetos, sino de todo. Entonces hay que ir revisando. Verso 17, comenzaron a trabajar a principios de la primavera en el primer día del nuevo año y en 8 días habían llegado hasta la antesala del templo del Señor. Luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó 8 días más. Así que terminaron toda la tarea en 16 días. Acuérdese que el primer mes del año recién lo terminamos. Eso ya lo hemos hablado según los tiempos bíblicos. En este momento estamos en el segundo mes. Llevamos una semana del segundo mes y aquí es donde vamos a entender un detalle que viene más adelante. Acuérdese que la Pascua es en el día 14 del mes 1. Este rey recién está empezando, lo cogió inicio de reinado en su primer año de reinado, en el primer mes de ese año, pero ¿quién va a celebrar Pascua? Empezando porque el templo estaba cerrado, habían objetos contaminados, no habían objetos del templo, porque por eso leímos el contexto de los versículos anteriores. Entonces, en este momento, Ezequías está resolviendo lo más importante, que es deshacer las obras del maligno que hubo a través de su antepasado, su padre y otros antepasados que fueron infieles al Señor. Y obviamente ahí hay responsabilidad de muchos de ellos.
Entonces, sigamos revisando qué es lo que va a suceder con el tema aquí de la Pascua y todo eso. Verso 18, luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe. Hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz cuando en su infidelidad cerró el templo. Ahora están delante del altar del Señor purificados y listos para su uso. ¿Saben qué me habla el Señor cuando miramos estos objetos que el rey Acaz desechó y cuando cerró el templo y todo? Esto habla de los dones, los talentos, los recursos de reino, las revelaciones, toda palabra rema, promesas, todo lo que Dios ha puesto en tu mano y en la mía y lo desechamos. Los utensilios que dejamos tirados mientras el templo estuvo cerrado. Verso 20, temprano a la mañana siguiente el rey Ezequías reunió a los funcionarios de la ciudad y fue al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros y 7 corderos como ofrenda quemada, junto con 7 chivos como ofrenda por el pecado, por el reino, por el templo y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales en el altar del Señor. Aquí estamos hablando de múltiples ofrendas, estamos hablando de pasar de no rendir ningún tipo de homenaje ni honra al Señor a honrarlo con todo, a recuperar las puertas del templo, abrirlas, limpiar el templo, purificar, sacar objetos contaminados. Y no solo llevaron una ofrenda, sino que llevaron 4 tipos de ofrendas diferentes y para cada uno de esos tipos de ofrenda fueron 7 animales. Verso 21, así que después de matar los toros, los sacerdotes tomaron la sangre y la rociaron sobre el altar. A continuación mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar. Y por último hicieron lo mismo con los corderos. Después llevaron los chivos para la ofrenda por el pecado ante el rey y ante la asamblea, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. Luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor, provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán. Después los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Esto quiere decir entonces que ellos retomaron diseños que ya Dios les había dado. Cuando tú hablas de lo que te enseñó, por ejemplo, en este caso, de lo que enseñó el rey David, Gad el vidente y el profeta Natán, estamos hablando de diseños, porque los profetas enseñan diseños. ¿Qué diseños nos ha dado Dios históricamente? Hablo tanto como ministerio, al igual que como individuos. ¿Qué diseños te dio el Señor en algún momento y dejaste de ponerlos en práctica? ¿Qué diseños nos dio el Señor en sembradores y dejamos de ponerlos en práctica? A nosotros se nos han dado diseños proféticos que obviamente algunos no se siguieron haciendo porque ya no era el tiempo de seguirlos haciendo, pero también hay otros diseños que cuando nosotros revisamos y uno piensa, ¿y yo por qué dejé de hacer eso? Simplemente porque sí, no hay una razón, dejamos de hacerlo, no lo volvimos a hacer. Entonces son cosas que tenemos que retomar. Listo, aquí ya hay una reflexión muy individual y yo tengo la certeza también que el Espíritu nos irá mostrando como ministerio. Por ejemplo, esto explica también por qué el Señor nos ponía a pensar en el tema de la bendición. Trabajar en diseños de bendición, usar palabras de bendición, ministrar bendición,
es un diseño que Dios nos entregó. Obvio que no es algo pues que solo nos lo reveló a nosotros. De eso hay muchos libros, de eso hay programas en C-Road, de eso hay prédicas. Pero cuando yo veo otras iglesias, otros ministerios, yo veo que no lo tienen como un diseño y veo que no lo tienen como algo fuerte. Y yo siempre he tenido claro que el tema de bendecir, por lo menos para nosotros como iglesia, tenemos el llamado a practicarlo. Y yo creo que no lo hemos desarrollado como deberíamos. Entonces, nosotros debemos hacer lo que esta gente hizo. Esos diseños que se nos enseñaron a través de David, de Gad del vidente, del profeta Natán, porque a nosotros todas estas cosas de la bendición nos llegaron a través de enseñanzas de hombres ungidos de Dios. Y la idea es que lo llevemos adelante. Después los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Amados, aquí hay gente que dejó sus posiciones. Aquí hay gente que se comprometió a tomar posiciones. Hay gente a la que el Señor le entregó posiciones y ya no tienen esas posiciones en el templo. Apliquemos a la palabra templo de este texto la palabra ministerio. Entonces Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar mientras se presentaba la ofrenda quemada. Comenzaron los cánticos de alabanza al Señor al son de trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior de Israel. Toda la asamblea adoró al Señor mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor, escuche esto, con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Hemos trabajado, lo hemos mencionado, pero no le hemos metido la ficha, como dice uno popularmente. No le hemos metido la ficha al tema de cantar salmos. Yo sé que algunos de ustedes en su piedad privada, en su adoración privada, toman salmos y cantan. Yo a veces tomo porciones de salmos y canto, pero corporativamente no lo hacemos, no nos hemos lanzado y no hablamos mucho del tema, pero aquí hay un diseño para resplandecer. Necesitamos cantar salmos. Pablo y Silas cantaron salmos en la prisión y se rompieron las cadenas. Jesús en la última cena, cuando usted está leyendo, dice, cantaron el himno. No nos dice cuál salmo, pero ellos cantaron un salmo y se fueron de allí. Esto es una práctica que la iglesia posmoderna prácticamente la tiene relegada. Nosotros la pasamos muy bien con la música de los adoradores y todo, pero hemos desaprovechado el poder que hay en cantar los salmos. Y no creo que por eso, no creo que sea en vano ni al azar que una palabra así esté escrita aquí, hablando de un rey que hizo una reforma espiritual poderosa. Y dentro de esa reforma estaba esto. Verso 31. Luego Ezequías exclamó, ahora que ustedes se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias al templo del Señor. Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias y todos los que tenían el corazón dispuestos llevaron también ofrendas quemadas. El pueblo llevó al Señor 70 toros, 100 carneros y 200 corderos para las ofrendas quemadas. También llevaron 600 cabezas de ganado y 3,000 ovejas y cabras como ofrendas sagradas. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes los levitas los ayudaron hasta terminar el trabajo y hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes.
Hubo abundancia de ofrendas quemadas, junto con las ofrendas líquidas habituales y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. Así que se restituyó el servicio en el templo del Señor. A mí no me parece casual una frase así para nosotros que estamos en un proceso de reinicio, reingeniería, un nuevo impulso para el ministerio. Esto es como decir, así que se restituyó el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez, o sea, más las cosas fluyeron así. Sí, o sea, eso no fue que listo, no se espera un proceso de 1 año, de 2, de 3. O sea, ya fue suficiente tiempo pegados, quedados con las puertas cerradas, sin encender las lámparas, sin hacer los sacrificios, las ofrendas, ni los salmos, ni nada. Suficiente. Pero cuando esta gente se purificó, porque yo veo que aquí la palabra clave es purificación. Cuando esta gente se purificó, eso fluyó poderosamente. Tengo que leer algo en el versículo 30, porque aquí viene una rema de Dios, porque usted dice, bueno, ¿y a qué viene todo eso? Ya nos dijiste que no alcanzaron a celebrar la Pascua, se tienen que purificar, todo eso, pero resulta que en el capítulo 30, versículo 15 dice, el día 14 del segundo mes, un mes más tarde de lo habitual, el pueblo sacrificó el cordero de la Pascua. Eso avergonzó a los sacerdotes y a los levitas, de modo que se purificaron y llevaron ofrendas quemadas al templo del Señor. Verso 16. Después ocuparon sus lugares en el templo, tal como estaba establecido en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los levitas llevaron la sangre de los sacrificios a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar. Resulta que en la palabra de Dios, en el libro de Números, se habla sobre la segunda celebración de Pascua bajo ciertas circunstancias que impiden que la Pascua se haya podido celebrar en el mes 1, día 14. Entonces, el segundo chance es en el segundo mes, pero también en el día 14. Y eso se hace en circunstancias muy específicas. No es un mandato, es una oportunidad que existe. Lo repito, no es un mandato, es una oportunidad. No es que el pueblo de Dios tiene que celebrar siempre la segunda Pascua, no. Pero hay circunstancias donde es necesario hacerlo. Entonces, en este proceso, Dios nos ha llevado a entender que nosotros, para poder cerrar bien este arranque en el que estamos, necesitamos celebrar la segunda. Sé que celebramos la primera, pero para celebrar esa primera Pascua no teníamos la conciencia tan iluminada como la tenemos hoy, porque después del 1 de mayo, esto ha sido una cosa muy interesante, cómo el Señor nos ha tenido más atentos y más entendidos. Entonces, una segunda Pascua es para nosotros una oportunidad de tener unos cielos abiertos y de poder avanzar de manera especial a donde Dios nos quiere llevar, ¿cierto? Hay una cosa que Dios me muestra aquí bien interesante y está más adelante en el versículo 18 y 19. Ya se lo voy a explicar. Desde el 17. Como muchos del pueblo no se habían purificado, a fin de separarlos para el Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos el cordero de la Pascua. La mayoría de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Sin embargo, se les permitió comer la cena de Pascua, aunque estuviera en contra de las exigencias de la ley, porque Ezequías oró por ellos diciendo: que el Señor, quien es bueno, perdone a los que han decidido seguir al Señor.
Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. Esto es bien interesante porque, como quien dice, el Señor procuró que nadie se perdiera el beneficio a pesar de. Y ese a pesar de, cada uno lo sabrá. Ese a pesar de, ¿por qué digo lo sabrá? Porque estos días nosotros tenemos que entrar en este proceso de arrepentirnos, meditar. Vamos a trabajar el tema de las iniquidades. Ahorita la pastora mencionó un listado. Ya ahora les explico qué vamos a hacer. Pero yo hoy no sé quién va a hacer las cosas bien hechas. Aquí hay gente que no está conectada y yo no sé si la gente va a recibir este mensaje. ¿Sí? Aquí hay gente conectada, pero yo no sé quién va a ser diligente y quién no va a ser diligente. Lo que yo sí sé es que Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Ahora, obvio que el que es diligente recoge distinto al que no es diligente. Eso también está muy claro. El caso es que Dios está trabajando como quien dicen que todos pasemos. Sí, Dios quiere que todos pasemos. A mí me impacta porque estamos hablando de Antiguo Testamento, no estaban bajo el pacto de gracia en el que estamos con Cristo, se dependía mucho de la ley, se dependía mucho de la liturgia, y sin embargo yo leo a un Dios que dice que escuchó la oración de Ezequías y sanó la gente. Yo leo un Dios que atiende una oración en la cual Ezequías decía, ellos han decidido seguir al Señor, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. O sea, algo les quedó faltando. Y a Dios no lo detuvo eso para poder sanar a la gente. Eso es gracia abundante. Ahora recordemos que la Biblia dice que no abusemos de la gracia, ¿sí? No les estoy dando una licencia para no ser diligente, les estoy diciendo no se deje engañar por el maligno. Porque puede que de aquí a la semana entrante usted diga, pero tengo la misma lucha en mi mente con esto o con aquello, o tengo el mismo conflicto en mi corazón con esto y con aquello. Puede que suceda, porque resulta que el día 14 del segundo mes es el próximo jueves 23 de mayo. Entonces y ese día tenemos que trabajar. Sí, ese día nos tenemos que conectar y debemos hacer nuestra Pascua. Debemos hacerla. Tal vez para ese día algunos experimenten niveles de libertad superiores. Yo ya no puedo prometer ese tipo de cosas a nivel general. Lo que yo sí sé es que unos van a estar mejor que otros, pero el Señor va a trabajar en todos. El Señor va a trabajar en todos. Listo. No voy a leer más de esta parte. Ahora, cuando yo leo esto, se me hace mucho más claro, levántate y resplandece. Levantarse y resplandecer es, levántense y trabajen en esto. ¿Por qué? Porque hay que volver a encender lámparas. ¿Y qué pasa cuando una lámpara alumbra? Resplandece, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando en un templo se adora? Viene el resplandor de Dios. Se mueve el espíritu, o sea, levántate y resplandece. La gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Esto es como que Dios nos está diciendo, muchachos, les tengo el tiempo que estaban esperando, pero tienen que hacer esto. Tienen estos días para hacerlo, porque yo quiero moverme con poder. Yo quiero levantar mi gloria sobre ustedes. Es el tiempo de que resplandezcan. Repito como al principio, no es el resplandor de Alejandro, de Diana, de Janet, de Carolina, no. Es el resplandor del Señor
Hace varios días yo estaba haciendo un devocional y me emocioné, yo creo que fue la semana pasada, porque yo le hice una oración al Señor. Ya les voy a leer el versículo y yo decía, Señor, yo quiero vivir así, yo quiero ser así y yo quiero que eso suceda acá. Vamos a Génesis. Yo les voy a mostrar qué es resplandecer en la escritura. Vamos a Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Y el Señor porque acuérdense que yo les había mencionado hace un rato, Señor, ¿qué es resplandecer? ¿Qué es levantarse y resplandecer? Entonces analicemos. Levantarse, pues es levantarse. ¿Y quién se levanta? El que estaba caído. Este no es levantes el perezoso, el dormido, no, levantes el que estaba caído, o el que estaba oprimido, o el que estaba cansado, o el que estaba rendido, o el que estaba desalentado. O sea, levántate y resplandece. O sea, ya no más una lámpara apagada. Y yo les voy a leer aquí cómo resplandeció un hombre que estaba caído, porque estaba en la cárcel, porque había sido despreciado, desechado, pero cuando Dios lo levantó y lo hizo resplandecer, resplandeció con todo. Génesis 41, versículo 38. Contexto. Este es José después de que le interpretó al faraón los sueños. Josué estaba en este momento, es que José estaba en el mejor momento de su vida. Este era el cuarto de hora de José. Este era el punto en que o lo haces o lo haces. Si no lo haces, ya no hay otra. No hay otro chance. Y escucha las palabras de Faraón. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Yo sé que usted en este momento no siente lo que yo sentí cuando leí esto hace días en un devocional. Pero yo quiero que usted analice la pregunta que hace Faraón, no la está haciendo un israelita. No la está haciendo una persona que conozca al Eterno, a Jehová. Faraón no sabe quién es Dios, no sabe. Faraón no sabe qué es el Espíritu Santo, no sabe. Pero el resplandor que en este momento hay en José es tan fuerte que un impío, inconverso y oscuro Faraón dice, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Y cuando yo leí esa frase, yo dije, Señor, yo quiero que en el mundo la gente diga, ¿quién es este tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Y esto es muy importante porque no van a decir tan claramente lleno de talento, tan claramente lleno de inteligencia, tan claramente poderoso, no, tan claramente lleno del Espíritu de Dios, que se note lo que yo tengo por dentro, no lo que ven por fuera. No es mi prestigio, no es mi nombre, no son mis habilidades como profesional, no es mi discurso, no es ser elocuente, inteligente, persuasivo, no. Es que la gente diga, lo que este hombre tiene por dentro es puro Espíritu de Dios. Y que sea tan perceptible que aún un impío lo perciba. Porque uno dice, bueno, que eso lo perciba un profeta, un evangelista, un apóstol, un pastor, uno dice, gracias Señor, ¿cierto? Estoy tranquilo de que un hijo de Dios, cuando pesa mi espíritu, ve a tu espíritu. Pero que un impío perciba eso, estamos hablando de niveles de resplandor mayores. Y esto, amados, es levántate y resplandece.
Pero para que podamos estar así, necesitamos estar así. Segundo libro de Crónicas, capítulos 29, 30 y 31. Pero el Señor nos está dando la llave. Listo. No necesitamos que un profeta venga a decirnos esto. El Espíritu habló directamente. Esta es la palabra profética más segura. Nos está entregando Dios un diseño. Está muy claro, muy claro, muy claro. Y recuerde que la palabra es eterna. Eso es muy bonito analizarlo. Y la palabra se aplica en cualquier lugar del planeta y en cualquier tiempo de la historia del hombre porque es eterna. Lo que yo tengo que aprender es a conectarme con qué punto de la eternidad quiere el Señor que yo me conecte. ¿Qué es lo que está en su palabra donde yo tengo que entrar? Esto es un portal. Con Isaac a veces vemos un programa que se llama Superlibro. Es un programa infantil y Superlibro es la Biblia. Y mire cómo son las cosas del espíritu. Uno ve el programa y yo sé que yo varias veces le he dicho, y yo tan chévere que eso le pasara a uno, porque en Superlibro la Biblia se abre, entonces los protagonistas dicen, ay, Superlibro, entonces cuando se abre la Biblia se los chupa y los personajes aparecen en ese tiempo y en ese lugar que la Biblia está narrando. Y yo a veces le he dicho, Isaac, tan bacano que eso le pasara a uno, que Superlibro se abriera y uno terminara por allá conversando con Elías o con Abraham o con Jesús o con Pablo y uno poder ir en el espíritu a esos tiempos, a esos lugares, pero quieren saber algo, apelando a la predicación de la mente, el corazón, los pensamientos, la mente del espíritu, como aprender a dimensionar como los cielos dimensionan las cosas. Si usted lee la Biblia entendiendo que es eterna y se conecta en el espíritu, créame que ya hizo el viaje, porque esto no es un tema de experiencia física, esto es en el espíritu. Y en el espíritu estamos en este momento, en este. Sembradores está en este momento. Acuérdese que la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Y en segundo libro de Crónicas, capítulos 29, 30 y 31, los que están protagonizando esto son el rey Ezequías, los sacerdotes y los levitas. Y estos reyes y sacerdotes, miembros de una iglesia local llamada Sembradores, hemos sido transportados por Superlibro a este punto. Pero entonces nosotros tenemos que dar la respuesta adecuada. Así como en los muñequitos de Superlibro, porque cuando Superlibro lo vuelve a traer a su dimensión espacio-tiempo normal, ellos se comportan y actúan conforme a la experiencia que tuvieron en esa palabra de Superlibro. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que nos movamos según esta aventura a la que nos ha metido Superlibro, porque yo sé que levántate y resplandece no es algo que el Señor le dijo solamente a Alejandro Gil. Yo simplemente lo recibo como mensajero. Obviamente soy el primer involucrado. Mi esposa también ha venido percibiendo levántate y resplandece por otras fuentes. Entonces uno dice, si nos hacemos los locos, es nuestra responsabilidad, nuestra culpa y después no nos podemos quejar. Levántate y resplandece, no es una cosa mística que un profeta venga y me lo diga y así como mágicamente todo empiece a cambiar y a fluir de otra manera. No, levántate y resplandece es levántate, sacúdete, límpiate ese polvo que no te deja y empieza a brillar con el resplandor de Cristo, el Espíritu Santo. Pero sacudirnos el polvo mientras nos levantamos es tratar con el tema de iniquidades, arrepentirnos y todo. Y el inicio de esto empieza con el acto profético para el cual yo sé que todos nos preparamos, pero ahorita lo vamos a hacer.
Tú tienes No, cara de... hablo primero y después Ah, bueno. dejamos de grabar y que esto es para nosotros. Ah, vale. Bueno, amados, ya ustedes saben qué es un acto profético, por qué se hace. El acto profético, primeramente, nos recuerda a nosotros y hace que nos comprometamos con algo. Y por eso hacemos el acto profético. Segundo, el acto profético es un conector de fe. Cuando a lo largo de la escritura las personas han hecho los actos proféticos, incluyendo el bautismo en agua, la Santa Cena, que son actos proféticos, son conectores de fe. Nosotros hacemos los actos proféticos, producen fe en nosotros y las cosas que están asociadas a ese acto profético las vamos a vivir y las vamos a experimentar. Entonces, como hay que restaurar los altares, ese es otro de los puntos que están acá. Hay que restaurar el tiempo familiar, ese altar familiar. Algunos de ustedes pues han sido muy juiciosos, también lo sabemos, pero esto se lo tenemos que hablar a todos. Todos tenemos que recapitular este asunto. Entonces, el altar tiene que estar edificado en cada casa. Listo. Pero resulta que los altares en la escritura se construían con piedras. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, venga, viajemos allá para que entiendan parte de este acto profético. Primera de Pedro 2, 5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces, el acto profético consiste en que desde hoy, todos los días, va a estar encendido el altar, porque las lámparas se volvieron a encender en el segundo libro de Crónicas. ¿Se acuerdan? Se volvieron a encender las lámparas. Ellos y sus ancestros habían dejado de encender. Entonces, pues, una velita es la representación de esas lámparas, ¿ok? Es simplemente eso. Y aquí yo tengo 5 piedras. Estas piedras son Alejandro, Giovanna, Tatiana, Luisa e Isaac. ¿Por qué? Porque aunque Tatiana y Luisa no viven con nosotros, somos la misma casa. Entonces, por eso en la instrucción yo les dije, aquellos de ustedes que ya tienen hijos adultos, que se casaron o que viven independientes, también tengan una piedra por cada uno de sus hijos, porque aunque estén viviendo en otro lado, son una casa, son originados en esa casa. Y como esto es un acto profético, esto profetiza el diseño de Dios para nuestros hogares. Entonces, por ejemplo, en la casa de Kike y Cris serían 4 piedras. Ah, no, 5 porque allá está la tía. Entonces, 5 piedras. Así sucesivamente. En donde Janet, pues ella profetiza sobre ella y sobre todos los de su casa, que sean piedras vivas con las cuales Dios construye un templo para él, un altar para él. Entonces, por eso este acto profético tiene estas piedras y esta vela. Ay, o sea que todas las noches hay que hacer el altar, no. Diario, pero uno se imagina que es en las horas de la noche que les va a quedar más fácil cuando ya todos están en casa. Y yo le preguntaba al Señor, pero entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Listo, el acto profético es todos los días encender esta vela. Yo lo armé así, usted verá cómo lo organiza, pero por seguridad y todo, mejor en un platico cerámico con las piedras. Y el Señor me recordaba el texto que dice, entren por sus puertas con alabanza y acción de gracias, porque se acuerda que leímos que las puertas habían sido cerradas y que las puertas tuvieron que ser reparadas y ser abiertas de nuevo. Entonces, lo que el Señor me mostraba era, tomen un tiempo cada familia
para alabar a Dios y hacer un agradecimiento, dar palabras de gracias al Señor. Miren, amados, eso puede durar 5 minutos, 10, no se preocupen. Esto no es un tema de cuánto dura. Esto es un tema de hacerlo. Entonces, ese es el acto. Todos estos días, incluido el 23, cuando nos conectemos, este altar profético debe estar funcionando. Listo. Entonces yo, por ejemplo, conseguí este tipo de velita. Se consiguen en Dollar City, son económicas. Y es perfecta porque ya tiene su vasija y eso. Usted puede usar la que quiera, ¿ok? La idea es que esté puesta allí. Un detalle que yo no advertí fue preferiblemente una vela que usted ya no vaya a usar para otra cosa. O sea, este es porque eso habla de que los utensilios del templo sean apartados. Entonces no es que, ay, esta es la vela con la que yo alumbro cuando se va la luz, cuando voy a prender la mecha, el fogón. No, no. La vela que usted utilice o las velas que usted utilice para esto son solo para esto. Listo. Porque eso le da el sentido de recuperar los utensilios del templo para el uso del ministerio. Y en este caso, tu casa es el ministerio, mi casa es el ministerio. El altar debe estar en cada casa porque los altares tienen que ser restaurados. Y estas piedras, pues, qué mejor explicación bíblica que el texto que acabamos de leer en Primera de Pedro, que cada uno de nosotros somos piedras vivas. Entonces, ese es el acto profético. Ya ustedes en casa se ponen de acuerdo para alabar a Dios y expresar acción de gracias al Señor, honrarlo, etcétera. A partir de este momento, ¿sí? Entonces, en este momento procedan a hacer su acto profético porque como reyes y sacerdotes ya empezamos a hacer el trabajo como lo leímos en la escritura. Ellos fueron de una, empezaron a hacer la obra. Empecemos a hacer el trabajo. Y por favor, amados, tienen que meditar en el capítulo 30 y el capítulo 31 y proceder en aquello que el Espíritu Santo ponga fuego en sus corazones. Porque yo sé que cuando hagan esa lectura con todo lo que hemos hablado, ustedes van a entender. Va a ser muy clara la palabra del Señor. Y el 23, pues ya les daremos instrucciones del horario en que nos vamos a conectar y todo eso, porque es muy importante. De hecho, la reunión del 23 advertido desde hoy hasta hoy. No sé si Dios me ponga algo distinto ese día por alguna razón que no creo, pero nadie se la puede perder porque no es algo que se pueda grabar, porque es para vivirlo ese día, porque es ese día, ¿sí? Porque ese es el tiempo, esa es la puerta abierta, no es que grábemela y que yo me la veo después, no. Esto sí se graba porque esto es enseñanza, esto es palabra que edifica, todo. Pero el 23 de mayo, el que no se conecta no pasa por esa puerta. ¿Por qué? Porque no llegó, no se unió, no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, mire a ver qué maroma hace, pero no se puede perder la conexión del 23. ¿Listo? Porque no estamos hablando de, ay, sí, una reunión bonita que vamos a hacer. Esto es algo que Dios está poniendo, es una puerta que Él está abriendo. Es una puerta que se está abriendo. ¿Listo? Amor, ¿se me olvida alguna cosa? Ah, bueno. Y tomemos la Santa Cena, obviamente. Chiqui, Obviamente vamos a tomar la Santa Cena. Pero espero que haya quedado claro lo del acto profético. Cualquier pregunta me la hacen ya por WhatsApp. Pero la idea es esa. ¿Listo? Recuerde que el acto profético no implica que el equivalente en piedras se van a reunir diario. Por lo que les dije, hay gente que ya no vive en tu casa, pero son tuyos, son tus hijos, ¿sí? Son tu gente.
o incluso si alguien de la casa no está de acuerdo, no lo obligue a participar de. Pero usted profetiza, usted hace el acto profético porque usted está en todo su derecho, tiene el poder y tiene el respaldo de Dios para profetizar a través del acto profético. Entonces usted aproveche su libertad en Cristo y el poder del Espíritu Santo para profetizar a través del acto profético. Tomemos la Santa Cena entonces para que los que vean este video después también sepan que es importante tomar la Santa Cena después de haber leído esta palabra. Porque de todas maneras es una palabra donde el sacrificio y el rociamiento de la sangre resalta mucho. Entonces, como ya nuestra Pascua fue sacrificada, gracias a Dios no tenemos que conseguir 7 corderos, 7 machos cabríos, 7 bueyes, no, ya no necesitamos hacer eso. Ya nuestra Pascua fue sacrificada, nuestro cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese es un sacrificio que es vigente en todo tiempo y espacio. Por eso tomamos la Santa Cena, porque este pan y esta copa son un elemento físico que nos conecta con una obra eterna, que es la inmolación del Cordero. Señor, te damos gracias por tanto amor, tanto amor. Tú siempre te haces entender, yo lo aprendí, siempre lo seguiré enseñando. Dios se hace entender. Gracias porque no depende de nuestros sentidos distorsionados, embotados, de nuestras distracciones, pecados, debilidades. Tú haces que de una u otra manera nosotros te entendamos. Y tú tenías preparado para nosotros esto. Este super libro, como esas caricaturas infantiles, el libro eterno se abrió y nos transportó a una dimensión eterna con esta palabra. Y nos conecta con algo que está sucediendo en la eternidad. Y es una puerta que se abre para que activando las lámparas, para que abriendo las puertas del templo, purificando el templo, purificando sacerdotes y levitas, para que a través de todo esto haya una reforma espiritual. Y nosotros sabemos que somos una iglesia de reforma. Y tú nos estás metiendo en esta reforma a través de esta palabra, a través de esta revelación. Gracias porque tú hoy nos estás diciendo, sembradores, levántense y resplandezcan. Sembradores, prepárense porque llegó el tiempo de que se manifieste en ustedes aquello para lo cual yo los he llamado. Ya es el tiempo. Pero necesitamos reparar las puertas del templo, abrirlas, purificar, santificar, limpiarnos, arrepentirnos. Gracias, Señor, porque el gran purificador de la iglesia es tu sangre. Gracias, Señor, porque el poder, la sanidad, la fuerza, la unión de la iglesia es tu cuerpo. Por eso somos tu cuerpo. Y por eso tomamos la cena y sabemos que en el momento que tomemos la cena va a ocurrir espiritualmente el inicio de nuestro proceso de limpieza y seremos en el espíritu fortalecidos para que tengamos la revelación necesaria en estos días para arrepentirnos de pecados y para limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, como lo leímos en 2 Corintios 7:1. Gracias, Señor, por estos elementos que nos conectan en fe a lo que en lo eterno está sucediendo. Es nuestra limpieza, nuestro perdón, nuestra redención, nuestra purificación.
Gracias, Señor, por esta preciosa y poderosa presencia que se está moviendo en medio de nosotros esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos, por guiarnos y por instruirnos. Termino esta parte antes de que hable la pastora, que esa parte no quedará grabada. Hay un documento que voy a organizar, es muy breve, pero importante, aunque sea breve, sobre la iniquidad. ¿Listo? Es simplemente para volvernos a enfocar en el concepto, entender bien qué es, porque la iniquidad es un tema muy extenso, pero no podemos pretender que vamos a procesar una cantidad de material y de información en estos días. Entonces, yo comparto ese breve documento junto con un listado que la pastora ha trabajado, donde están descritas las iniquidades y que podamos trabajar con ese asunto. ¿Listo? Para que cada uno nos hagamos responsables de eso. ¿Quieres añadir algo a esto? No, bueno. ¿Listo? Entonces paro la grabación aquí, pero no se ha acabado la reunión.